Ángel y doña Cristina, excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, BT y Red Eléctrica de España. Y hoy tenemos el especial honor de recibir a don Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, a quien va a presentar, y es para nosotros una especial satisfacción, doña Cristina Narbona, embajadora de España ante la OCDE. La tribuna es suya. Muchísimas gracias. Gracias a los organizadores de este encuentro y gracias a todos los que esta mañana nos acompañan. Veo muchos amigos, eso siempre es muy agradable volver a encontrarnos aquí en Madrid con este motivo. Esta es una ocasión magnífica para que se conozca mejor lo que es la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y, por supuesto, para presentar a Ángel Gurría. Es para mí una enorme satisfacción. Me van a permitir que ejerza, por tanto, de embajadora de España ante la OCDE, pero sobre todo de embajadora de la OCDE ante España. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha jugado un papel trascendental en la historia de España. Nos incorporamos a esta organización al inicio mismo de su creación, hace ya casi 50 años, en un momento en el que España era todavía una dictadura y un país autárquico que a partir de ese momento comenzó a transformarse, y quiero señalar que sin ninguna duda la OCDE nos ayudó en esa transición política, económica y social. Los años precedentes a nuestra entrada en la Unión Europea, 25 años después de nuestra entrada allí, la OCDE fue para nosotros una palanca de mejora en lo relativo a la formación, a la preparación de nuestros altos funcionarios y el propio funcionamiento de nuestra economía. Y hoy estoy convencida de que la OCDE puede también sernos de extraordinaria ayuda en la necesaria transición hacia un modelo económico mucho más basado en el conocimiento, en la responsabilidad social y en la sostenibilidad ambiental. En la OCDE, más de 2.000 personas trabajan diariamente con los representantes de los 30 países miembros y también cada vez más con representantes de otros países. La apertura de la OCDE hacia los países emergentes ha sido un hecho muy relevante, sobre todo durante los años de mandato de Ángel Gurría, y en esos más de 250 comités y grupos de trabajo, la OCDE trata de temas muy diversos. Se conocen muy bien los relativos a la economía, a la macroeconomía, los informes, las recomendaciones de política económica, las cuestiones fiscales, donde la OCDE está jugando un papel extraordinariamente importante en lo relativo a la transparencia fiscal. Por supuesto, la educación, el informe PISA, pero también, y lo sabe nuestro secretario de Estado de Ciencia e Investigación que nos acompaña, cómo ha jugado un papel la OCDE ya en materia de política de innovación en España, a través de recomendaciones que se han ido traduciendo a decisiones concretas de nuestro Gobierno. La OCDE trabaja también y mucho en la economía del medio ambiente y del cambio climático. Ha sido una de las primeras organizaciones que desde hace muchos años ha analizado el coste y el beneficio ligado a las políticas de cambio climático. Es la organización que nos evalúa en cuanto a la cantidad y a la calidad de la ayuda al desarrollo y nos impulsa para que la ayuda al desarrollo sea cada vez más eficiente. Es una organización que trabaja sobre la mejor gobernanza pública y privada en el ámbito de lo público en materia de lucha contra la corrupción o en la responsabilidad social de las empresas en el ámbito más de la actividad privada. Y, por último, es una organización que tiene una gran dimensión social con trabajos en materia de empleo, de inmigración, de salud,
de desigualdades sociales y de renta, una realidad, por lo tanto, muy compleja, una gran plataforma para el conocimiento y el debate sobre los grandes desafíos globales y una palanca, creo, para España fundamental. Y al frente de la OCDE, desde hace casi ya 3 años, Ángel Gurría, nacido en México, licenciado en su país natal en Economía y con un máster en Economía en la Universidad Británica de Leeds, que tiene una larga trayectoria de responsabilidades públicas nacionales e internacionales. En su país ha sido ministro de Relaciones Exteriores y ha sido también ministro de Hacienda. Y lo fue precisamente cuando México atravesó la crisis económica más grave que ha conocido hasta la fecha actual. Ángel Gurría ha trabajado, además, con un tema especialmente importante para España y para todo el mundo. Ha presidido la Comisión de Naciones Unidas sobre financiación para el acceso al agua. Y es una persona cuya tarea se está reconociendo en múltiples ámbitos. Hace poco el Consejo Internacional Canadiense reconoció su labor como ciudadano comprometido con la gobernanza, con la gobernabilidad global, y el Ethisphere Institute lo ha situado entre las 100 personas más relevantes que han incorporado la ética al mundo de la economía. Ángel, por lo tanto, reúne una serie de condiciones que explican el impulso que viene dando a la apertura de la OCDE, a que la OCDE juegue un papel muy activo en la construcción de una nueva arquitectura internacional, a trabajar en lo que él llama combatir el lado oscuro de la globalización y avanzar hacia una economía más fuerte, más limpia y más justa, en colaboración estrecha con muchas otras organizaciones internacionales, en un momento extraordinariamente importante para la humanidad, donde creo que un liderazgo como el suyo, que está compuesto, yo diría que a partes iguales, por capacidad de visión de futuro y por capacidad de diálogo entre todos los que forman hoy la OCDE, es toda una garantía no solamente de relevancia de la OCDE, sino, como he querido antes también transmitir, de apoyo de la OCDE a la tarea en nuestro país de reconducir nuestra economía con nuevas pautas ligadas al conocimiento, a la responsabilidad social, a la buena gobernabilidad pública y privada y a la sostenibilidad ambiental. Es para mí un placer esta mañana ante todos ustedes presentar a Ángel Gurría. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Dicen que en la política y en los toros una de las más grandes ciencias es saber retirarse a tiempo. Yo, después de esta presentación que acaba de hacer Cristina, debería tomar mis cosas e irme y dejarlos a ustedes ya con la buena impresión y decir qué buen desayuno hemos tenido, ¿eh? Pero bueno, vamos a tratar de estar cuando menos a la altura, ¿eh? Realmente ha sido una presentación de lo más generosa y quisiera agradecerle particularmente el hecho de que nuevamente ante ustedes ponga a la OCDE en la mesa y ponga a la OCDE en sus foco de atención, cuando menos por un espacio limitado. Sabemos que todos son gentes muy importantes, muy ocupadas. Les agradecemos entonces doblemente que estén aquí con nosotros. Hay que hablar de la crisis, hay que hablar de España y luego pues habrá que hablar también un poco de la OCDE y la crisis y la OCDE en la crisis y después hablaremos de todo lo que ustedes quieran. Vamos a tratar de dejar mucho espacio para que haya el mayor número posible de preguntas y comentarios. Primero, sobre la crisis. En todas partes donde vamos, yo estaba ayer en Lisboa, tuvimos una reunión de la BIAC, la
Business and Industry Advisory Council, que es uno de las pilares de la OCDE. El otro es el TUAC, Trade Union Advisory Council, o sea, dentro de la OCDE tenemos al sector privado, industrial y comercial, tenemos a los sindicatos, tenemos, por supuesto, a los gobiernos. Y me decían, oiga usted, pues ahora todo el mundo está hablando de los retoños, de los green shoots, ¿eh? Y ahora todo el mundo está hablando, yo creo que la mejor caricatura que he visto sobre ese tema es que estaba el Bernanke y estaba Tim Geithner y el señor Obama y todos, y el señor Brown y todos viendo un pequeño retoñito así verde chiquitito, todos con unas lupas, ¿no? Así. Y luego venía un rayo de luz que venía y se multiplicaba y entonces quemaba el retoñito. Dice, bueno, la de malas. Es que efectivamente todos estamos queriendo ver retoños, pues es natural. Perdemos de repente la cuenta, pero llevamos 18 meses de recesión prácticamente. Los Estados Unidos estaban en recesión, solo que nadie les dijo, prácticamente todo el año del 2008, o cuando menos una buena parte de él. Cuando entramos ya al 2009 ya todo el mundo estaba encarrerado en la recesión y además una sincronización notable. Nunca en la historia, nunca en la historia, todos los países de la OCDE habían estado en recesión. Antes siempre había alguien a quien llamarle y que viniera a ayudar. Y ahora resulta que no hay nadie a quien llamarle, todos están ocupadísimos con sus propios problemas. Hay una sincronización del 100%, o sea, todos están creciendo. La definición técnica de recesión es 2 trimestres con crecimiento negativo, todo el mundo ha cumplido con ese requisito. Pero efectivamente estamos viendo algunos mejores indicadores, pues que de repente el mercado de casas, habitación en los Estados Unidos parece repuntar un poco, las exportaciones chinas de repente repuntan, después de una caída absolutamente colosal de las exportaciones y la actividad industrial en Japón, de repente el último mes, y entonces ya estamos haciendo observaciones de los últimos 15 días, ¿no? ¿Cómo estamos viendo que la cosa parece que mejora? Nosotros tenemos un grupo de indicadores que hacemos mensualmente y todos ellos mostraban así unas caídas libres, ¿no? Y en el último mes todos tenían como una colita así. Y bueno, esos son unos indicadores que han sido bastante confiables en el mundo y a través del tiempo, de que sugieren que después viene la economía entera por detrás y sigue más o menos la misma trayectoria. Y entonces esa pequeña colita sugería, bueno, que a lo mejor en algunos casos estaba ya atenuando. No es que ya dejásemos de caer, sino que la velocidad de la caída se había hecho un poco más lenta, que ya no era caída libre, sino que veníamos un poco ya planeando, siempre hacia abajo, pero que a lo mejor el aterrizaje no era tan violento. Bueno, pues media plana del Financial Times, con las colitas aquellas chiquititas al final de la caída, aquella enorme. Nuevamente, hay una especie de apetito, de sed, de hambre por buenas noticias que yo encuentro perfectamente natural, pero que también nos obligan a ser enormemente objetivos y enormemente serios en materia de las perspectivas. ¿Por qué? Porque hay un público ahí que está dispuesto inmediatamente a comerse cualquier noticia que sugiera que las direcciones cambian, que estamos ya en la recuperación, que ya vamos a por todo, etcétera, ¿no? Y bueno, eso creo yo que todavía no estamos ahí. Algunas buenas manifestaciones, los spreads, o sea, las diferenciales entre los mejores y los demás países se están reduciendo. El estrés financiero, quiere decir las condiciones en las cuales se empieza a prestar, si es que acaso se empieza a prestar, todavía no estamos con préstamos de los bancos generalizados, todavía esto es uno de los grandes temas y uno de los grandes problemas. En el caso de España quiero adelantar que nunca compró activos tóxicos, ni nunca estuvo en el subprime, ni nunca nada, pero claro, después de tantos meses y quizá más de un año de recesión, con el problema del paro, con el problema del brutal choque contra este muro del inmobiliario, etcétera, las carteras y simplemente el crecimiento negativo de España y de todos sus socios comerciales, las carteras de los bancos empiezan a deteriorarse de manera natural,
En algunos casos, cuando se dependía excesivamente de las hipotecas, como es el caso de algunas de las cajas, pues naturalmente el deterioro es todavía mayor porque no hay otros activos financieros que puedan promediar y que permitan que el conjunto del portafolio finalmente salga adelante y espere a mejores momentos. Tendremos un año malo en 2009, sin duda. La OCDE será negativo de más del 4% en promedio y tenemos algunos casos, hombre, los alemanes, los ingleses, por no decir lo de Japón, el primer trimestre nos han dicho casi 4% de caída en el trimestre. Si uno lo multiplica por 4, que no hay que hacerlo nunca, pero todo el mundo lo hace. No hay que hacerlo nunca porque el primer trimestre no se va 4 veces, hay unos paquetotes de estímulos que van seguramente a ayudar un poco a las cosas, pero la caída anualizada es de más del 15 o 16%. De Japón, la locomotora. Era de los que siempre ayudaban a decir, bueno, era de los que siempre con la demanda, con importaciones, exportaciones, etcétera, y resulta que estaba fuera de servicio, en el taller de reparación, intensamente además. Pero además llevan como 10 años de estar flirteando, coqueteando con la deflación. Entonces dicen, no, ¿y deflación en Japón? No, hombre, no. Bueno, ¿y cómo que no? Pues porque llegan 10 años diciendo que deflación en Japón nunca les pasa, entonces no les ha de pasar. Nos están pasando muchas cosas por primera vez. Pero bueno, yo creo todavía, cuando menos que habrá alguna pequeña caída de precios, que ya la hemos visto en Japón en los últimos meses, pero que no hay una deflación en el sentido de que sea un asunto de tipo estructural. Pero nuevamente, insisto, nos están pasando muchas cosas por primera vez. ¿Cómo vamos o cómo podemos asegurar que salimos de esto? Miren, una de las cosas que hace, todo el mundo dice que la depresión más grande desde los años 30, la verdad es que no hay manera de comparar con los años 30. Y en segundo lugar, si ustedes ven lo que ha pasado, el grado de coordinación y el grado de cooperación que hay entre las economías mundiales hoy es absolutamente inédito también, igual que el problema que estamos enfrentando. Vean lo que está pasando en tasas de interés, por ejemplo. Prácticamente todas las tasas de interés están a cero, menos la del Banco Central Europeo, que se ha tomado un poquito más de tiempo, el señor Trichet, pero que va para allá. O en esa dirección, cuando menos. Luego están los bancos inyectándole liquidez, los bancos centrales, a los bancos comerciales para evitar que haya problemáticas de fondeo. Lo vienen haciendo desde octubre pasado masivamente, cada vez más masivamente y cada vez con mayor flexibilidad, cada vez aceptan papeles de colaterales y de garantías con más flexibilidad, etcétera. Y luego, tercero, que cuando ya llegaron a cero dijimos, bueno, ¿y qué más hacemos ahora? Pues cero. Bueno, pues vamos entonces a inyectarle, a comprar papeles en el mercado, papeles de la deuda, para dejar que la gente me entregue su pagaré, me entregue su promissory note y se quede con un billete que se lo gaste mañana. Claro, esto tiene efectos en los tipos de interés, pero ¿qué pasa? Que efectivamente los bancos centrales están haciendo un trabajo, muy coordinado, primero, y segundo, enormemente estimulativo de la economía. Y luego, después de que se acaba el espacio de los bancos centrales, que todavía no se ha acabado todo, pero se ha agotado una buena parte de él, dicen los gobiernos, bueno, pues ahora con los paquetes. Bueno, los paquetes, pues ¿qué les digo de los paquetes? Hay de todo, unos paquetes enormes de Estados Unidos, de China, de Japón y, entre otros de los más paquetotes, el de España. Ahora todo, cuando uno junta todo. Y luego en Europa, regularcito, porque hay de todo, es un mosaico. ¿Y por qué hay un mosaico? Porque no es lo mismo empezar con sus paquetes con el más 2 de presupuesto, con un superávit de 2% del PIB como España, y terminar en el 4, el 5, el 6, lo que sea, que empezar con 5 de déficit, que ya estaban muchas de las grandes economías europeas. Y entonces la capacidad de darle a la expansión pues es más limitada, porque además todo el mundo está preocupadísimo ahora, bueno, ¿y qué vamos a hacer con este tema de la deuda? Y dice uno, bueno, pues muy fácil. El tema de la deuda, uno gasta, uno invierte, hace el estímulo y luego anuncia uno qué va uno a hacer cuando se normalice la situación
y luego se toma un Alka-Seltzer en el intermedio, ¿no? Porque va a haber que digerir este tema del endeudamiento enorme, ¿eh? Pero ¿qué está pasando en todas partes? Pues igual, es excepcional. La OCDE le está recomendando a los países que ante la duda gasten más. Dijo, nosotros somos de los que recomendamos siempre presupuestos en equilibrio y la disciplina y la ortodoxia y todo lo demás. Bueno, ¿por qué? Porque la ocasión absolutamente lo exige. Si no, el riesgo que se corre es que se prolongue mucho más la recesión, que haya mucho más dolor, que haya mucho más. Y paso a ese tema del dolor. Todo esto que yo he dicho es económico, todo esto que yo he dicho es financiero, y hablo de bancos como si el único propósito de los bancos fuese no quebrar. Al final lo que hay que decir es que el propósito de los bancos es prestar, y si no prestan, pues no ayudarán a la recuperación. Pero además, ¿para qué es la recuperación? Pues para que deje de pasar lo que está pasando y pasará. Ya hay 11 millones más de parados en la OCDE solamente, y habrá 25 millones más hacia el final, perdón, un total de 25 millones más de los que había en 2007 al final del 2010. Es decir, se habrán generado solo en la OCDE, en los países más ricos de la economía mundial, 25 millones de desempleados. En la economía mundial, de 40 a 50 millones. Hace 3 semanas estaba yo en Beijing y ahí tenían el problema de estos desempleados de 200 millones que se mueven hacia las ciudades del área rural y luego regresan cuando terminan. Se tuvieron que regresar 20 o 30 millones sin el empleo ahora, solo en China, ¿no? Claro, los números de China siempre son enormes, pero les da a ustedes una idea. En la OCDE 25, en el mundo 40 o 50 millones de parados, que se agregan a que el 90% del empleo en India es informal, entonces nunca podemos saber qué pasó ahí. Y en Brasil, y en México, y en todos los países, muchos países en desarrollo en donde hay una gran informalidad, en donde sabemos que está afectando, pero no lo podemos medir. Y por eso también es que tenemos que abordar este tema. ¿Por qué? Porque el problema es un tema humano, es un tema de familias, es un tema de las mujeres, de las mujeres a veces que son las jefes de la casa, de los niños, de la calidad de su educación, de la calidad de su nutrición, de su vestido, etcétera, de la calidad de su vivienda y también de nuestra propia estabilidad económica, sí, pero también política hacia adelante. Ya estamos viendo las tensiones que están pasando en muchos de los países y en donde ya están empezando a cambiar algunos gobiernos en virtud de que se les presiona muchísimo en épocas de crisis. Los gobiernos siempre, al gobierno que está en turno, independientemente de que no tenga absolutamente nada que ver con la crisis y de que esté haciendo bien las cosas en contra de la crisis, siempre con la opinión pública, pues déjame ahora muy brevemente comentar el tema de España y termino con una palabra sobre la OCDE. España no estuvo en el epicentro generador de la crisis. España, igual que México, o igual que Brasil, o igual que cualquier país de los grandes emergentes, estaba haciendo bien las cosas, pero además, en materia financiera en particular, tiene un sistema financiero bien capitalizado, bien supervisado, bien regulado, sólido, estable. Y en donde, cuando los bancos daban un crédito, pues hacían una reserva y capitalizaban aquí, guardaban acá, lo de siempre, vamos, no vendieron pedazos, mantenían la cartera. Y España tenía superávit. Superávit fiscal. Tenía un gran déficit de cuenta corriente, ciertamente. Problemas de crecimiento, de productividad, de muchas otras cosas que ustedes conocen, acumulados, pero desde el punto de vista del comportamiento fiscal y del comportamiento de su sistema financiero, muy bien. Y resulta que ahora está recibiendo, bueno, igual que todos estos impactos, quizá en menor medida porque estaba mejor preparado, pero además España estuvo tomando una serie de medidas estructurales, una serie de medidas de flexibilidad que le permitieron recibir mejor al golpe este. Yo iba a decir tsunami y ahora lo evito sistemáticamente porque el tsunami lo manda Dios, lo manda la naturaleza.
Y este lío lo hicimos nosotros, ¿no? Entonces nosotros lo tenemos que arreglar, pues no hay que echarle la culpa a nadie así, ¿no? Fue una masiva falla de la regulación, una masiva falla de la supervisión, una masiva falla de la gobernanza corporativa, una masiva falla de la administración del riesgo. Y ahí vamos juntos, autoridades, sector privado y organismos internacionales. De manera que no se trata de apuntar a los culpables, pero sí de saber muy bien qué pasó, cuando menos para que no nos vuelva a pasar. Y también porque de un buen diagnóstico se deriva que las cosas que tengamos que hacer para salir del agujero sean las más apropiadas y nos tardemos menos y nos cueste menos. Yo quiero decir que en la OCDE estimamos mucho y valuamos mucho, primero, el esfuerzo por el estímulo fiscal. Estamos totalmente de acuerdo en que son tiempos excepcionales y hay que hacer cosas excepcionales. En segundo lugar, el hecho de que cada vez más las medidas que va tomando el gobierno español se vayan enfocando más a los problemas particulares específicos que van surgiendo. Esto es inevitable. Aquí todavía se decía, igual que en el resto del mundo, igual que los chinos, igual que los indios, igual que el presidente de México, el presidente Lula, pero también igual que los europeos, es un problema americano. En Francia, les États-Unis. Y llegó a Europa, y llegó a China, y llegó a... Los chinos están creciendo a la mitad. Hace 2 años estaban creciendo al 13, ahora crecerán al 6. Los indios estaban creciendo al 8, al 9, y ahora crecerán al 4. Y el problema de China no es que 6% sea malo, es buenísimo. Pero es que tiene que crecer como al 8. Entonces, a todo el mundo le ha pegado. México, entre el lío y la gripa, pues -4, menos no sé qué, o más, o menos, digamos. ¿Ah? En Brasil, que ya estaba encarrerándose finalmente el monstruo, el gigante, el de Brasil, iba ya por el 5, ¡pum! Otra vez. Bajito. Hombre, ¿y qué hacían? Pues tenían bancos centrales independientes, tenían monedas libremente flotantes, tenían baja inflación, tenían poco déficit, tenían apertura comercial y de inversiones. Dice, oye, pues esas son cosas buenas, todas son buenas. ¿Y qué hicieron para merecerlo? Nada. Pero hoy, si uno tenía $1 de ahorro en México, tiene unos 50 centavos. Porque entre el tipo de cambio y el valor de la bolsa que se ha quedado a la mitad, y así en muchas partes del mundo. Entonces, es lógico que al principio uno diga, ¿no? El delinking, nada, no tenemos nada que ver. Aquí también se decía que estaban separadas la economía, que no iba a pasar nada. Bueno, pues ya ha pasado. Pero ahora, poco a poco, cada uno de los paquetes y cada una de las decisiones que se van tomando precisamente para tomar en cuenta las necesidades. El paquete de las últimas medidas que se han tomado, entre otras cosas, para cambiar el nuevo modelo, pero también para salir de la crisis, para el estímulo fiscal, para la consistencia de los programas en materia medioambiental, etcétera. Bueno, pues es un paquete ya muy acotado, muy específico, muy en la dirección correcta. De manera que ahí yo simplemente quisiera expresar, primero, mi beneplácito y, en segundo lugar, nuestro apoyo a estas medidas del gobierno español, que están sin duda en la dirección correcta. Finalmente, todos tienen ustedes por ahí, si no lo tienen, allá a la salida hay unos cuadernitos que se llama Respuesta Estratégica de la OCDE a la Crisis Económica y Financiera. Lo hemos traducido al español. Digo, lo hemos traducido al español porque los idiomas de la OCDE son inglés y francés, pero lo hicimos en español. Ya estamos trabajando en esto. Algunos de ustedes tenían por ahí, había estos folletos que son 10 folletos de nuestras contribuciones al G20 y al esfuerzo mundial. También a quienes estén interesados están disponibles, se pueden hacer. Y luego estamos presentando ayer o antier este documento International Trade Free, Fair and Open, que es para evitar el proteccionismo mundial, porque hay una tendencia enorme al proteccionismo de comercio, pero también al proteccionismo de las inversiones e inclusive al proteccionismo financiero.
y lo que estamos tratando de decir otra vez más es por qué el proteccionismo no solo no ayuda, sino que exacerba los problemas como el que estamos enfrentando ahora y ha sido muy mal consejero y ha tenido muy malas consecuencias en el pasado. Estamos trabajando con el G8, con el G20, con todos los Gs que hay, con el G5 y también estamos trabajando con los diferentes países, con la iniciativa del ministro Tremonti, del Legal Standard, porque hay una especie de apetito por algo mejor, algo nos está como faltando para un contexto mejor en materia de cómo manejamos por ética, integridad, transparencia la economía internacional, la economía mundial, porque ahora se percibe que faltó algún elemento en ese sentido y que si hubiera habido un poco más de sentido de ética, menos esta ambición ilimitada, cortoplacista, nos hubiera ido mejor. Pero además, casi simultáneamente, Angela Merkel dice: quiero un Global Charter, es decir, una especie de refundación, una especie de replanteamiento de cómo se hace la economía y los negocios en el mundo. Estamos trabajando con la iniciativa italiana y con la iniciativa alemana, con objeto, en primer lugar, de ver si hay convergencia y si hay consistencia entre ambas para hacerlas cuando menos una parte de la otra, o si es que no las dos pueden coincidir. Pero estamos un poco con los Gs y con estas iniciativas, trabajando, buscando, como están buscando todos, con una coordinación cada vez mayor con los organismos internacionales. Fíjense ustedes en el diseño de la gobernabilidad económica mundial. ¿Qué ha pasado? Teníamos organismos especializados en temas específicos, encargados de manera exclusiva. ¿Y cómo nos fue? Pues ¿cómo nos fue? Nos fue malísimo, ¿no? Y resulta que nuestra sociedad, todos los días, el Facebook y el social no sé qué, y el Internet, son redes, y nosotros todavía, ahora hemos vuelto a darle mandatos a una sola institución para cada cosa. ¿Y qué pasa si otra vez se les vuelve a ir el santo al cielo? Pues hombre, que ya deberíamos aprender la lección, que lo que tenemos que tener son redes de organizaciones internacionales, claro, con algunos responsables fundamentales de cada tema, pero cada quien viendo las cosas desde un ángulo diferente para estarse dando sentidos y señales de alertas a cada quien para que las cosas vayan mejor y para que se estén analizando los temas en tiempo real y constantemente haya comunicaciones y hay una especie de sentido de decir Big Brother is watching, si yo no lo hago el otro lo va a identificar primero y vámonos, entonces que hay un estímulo de que yo me esfuerce más, porque si yo tengo una exclusiva, yo tengo el monopolio, los monopolios son malos de lo que sea, hasta del conocimiento y de la responsabilidad, de la regulación. Y entonces no estoy tan alerta. Y lo que hay que crear son estas redes de los propios organismos internacionales para que le ayuden a ustedes, a los gobiernos, a los países, a los responsables, a la industria, a identificar las tendencias que pueden convertirse en problema en el futuro. Muchas gracias a todos nuevamente por estar con nosotros, muchas gracias por pensar en la OCDE, muchas gracias por apoyar a la OCDE hoy con su presencia y les diría, para terminar, no solo por reciprocidad, sino por una cuestión elemental de justicia, que el interés que España le pone a la OCDE, representado por el hecho de que tenemos embajadores como Fernando Ballestero, que está por ahí, ya lo tenía yo localizado, y ahora nada menos que a Cristina Narbona, exministro del Medio Ambiente y una de las mujeres más distinguidas de España, antier, en su esto del role model, ¿no?, de que siempre es el role model del rol de la mujer, pues ¿no?, ha sido la representante y fue la que hizo el discurso y entregó los premios de la OCDE sobre el tema de la diversidad de género y la diversidad nacional también. Yo le decía que ya debe estar cansada de que constantemente la estén mostrando a ella como… Pero el hecho de que también en París, en un contexto de 30 países, ella siga
con ese papel les da a ustedes una idea de la calidad de los representantes españoles, del compromiso del gobierno español, en el cual hemos encontrado en la OCDE permanentemente, ya sea en el tema del medio ambiente, ya sea en el tema de la economía, ya sea en el tema del comercio, ya sea en el tema de la biotecnología, etcétera, en los 100, 200 temas que la OCDE está tratando, siempre el mayor de los apoyos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Ángel. Enhorabuena por su muy brillante intervención. El coloquio de hoy lo va a moderar el corresponsal financiero del diario El País, don Miguel Ángel Noceda. Buenos días, don Ángel, buenos días a todos. Pues han llegado un buen paquete de preguntas, tal como había estimado al principio de su intervención, agrupadas sobre la crisis por un lado, España por otro, y luego diversos temas entre los que está su país, México. Empezando por el primero, preguntan, usted decía en una entrevista recientemente que las locomotoras, y lo ha repetido también en la intervención, que las locomotoras estaban en el taller de reparaciones. Continúan, pero sobre todo, ¿quién y cómo quién las puede arreglar y cómo se arreglan? Sí, están todavía. Tienen crecimiento negativo todos y algunos negativísimo. Lo de Japón lo hemos mencionado. Alemania, desde marzo que sacamos nuestras proyecciones, estaba con uno de los crecimientos más negativos de todo el OCDE y ciertamente de Europa, y lamentablemente se viene confirmando. El que nos dio una sorpresa maluca fue Inglaterra, porque no pensábamos que fuera a tener un primer trimestre tan malo, pero Europa en general tuvo un trimestre bastante malo, un primer trimestre bastante malo. Yo diría inclusive que como el empuje del paquete, de los paquetes de estímulo fiscal en Europa en promedio es bastante más modesto que los que hubo en Estados Unidos, que esto de que haya señales de reactivación en Estados Unidos no es una casualidad. Y segundo, que la crisis financiera de Estados Unidos tiene cuando menos 6 o 9 meses más que la europea, precisamente por esta negación de la realidad y por el hecho de que el golpe llegó un poco más tarde a las costas europeas. Y entonces llevan tiempo en el taller, pero llevan tiempo arreglándole el motor, algún tiempo más. Y aunque el problema es mucho mayor, de todos modos le están dedicando unas cantidades absolutamente inmoderadas de recursos que finalmente tendrán sus resultados. De manera que no me extrañaría que se empiecen a ver más señales de retoños verdes en Estados Unidos más rápido que aquí en Europa. En el caso de Japón es impresionante, porque es el cuarto paquete que le ponen ya, el cuarto paquete, y eso tendrá 0 tasa de interés. No, 0,1. ¿Pero cuánto tiempo tienen con el 0,1? Ya tienen años. El 0,25 nos llamó mucho la atención del Federal Reserve hace algunos meses. En Japón tienen años. ¿Por qué? Porque no tienen inflación, riesgo de deflación, ciertamente sí, y han tenido un crecimiento plano ya por mucho tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que va a sacar a Japón adelante? Bueno, pues estos estímulos, ojalá. También han tenido, ¿no? De repente se parecen algunos países europeos que tienen casi un gobierno cada año, cada 2 años. Y entonces también hay un asunto ahí de confianza, de continuidad, de medidas, pero finalmente los japoneses tienen su propio dinamismo, tienen su propia, y tienen ya algún tiempo prácticamente sin crecimiento. Están buscando efectivamente manera. Los alemanes tienen sus elecciones. Los japoneses, por cierto, están en un proceso electoral. Los alemanes están en un proceso electoral. Hay muchos que están con las elecciones. India ya acaba de terminar, por cierto, muy buenas noticias en India, acaba de terminar con un mandato muy importante el primer ministro Singh, lo cual augura que podrán quizá tomar medidas más definitivas. Entre otras cosas, ojalá que podamos rescatar la ronda Doha de negociaciones comerciales que se cayó porque los americanos y los
indios no pudieron coincidir. De manera que sí, son todo el estímulo monetario, todo el estímulo fiscal y las medidas estructurales. Hoy yo quiero decirles algo, ya el cortoplacismo es indispensable, por supuesto, pero cada vez más las medidas, inclusive las agendas del G8 y las agendas del G20, que fue creado un poco para la coyuntura, se están moviendo de lo inmediato a las medidas de la recuperación y a lo que llamamos en la OCDE la estrategia de salida, el exit strategy, que hasta hace poco nos decían, oiga, Gurría, pero ¿por qué habla de exit strategy? Si estamos en un agujero enorme, ¿qué lujo es este de estar hablando? Dije, mire, el exit strategy se define en una sola frase, no haga nada hoy de lo que se vaya a arrepentir mañana. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque todo el tema de la fiscalidad y de los déficits, pero también todo el tema de las medidas que se están tomando. ¿Cómo va a ser el tema de la competencia, por ejemplo, en el mundo? Sobre todo el tema de la competencia en el sector financiero, en estos países que son centrales, cuando todos los bancos son de los gobiernos, o la mayor parte de ellos, hoy están intervenidos por los gobiernos, y las decisiones hasta de cuánto gana el gerente las toman los gobiernos. Fíjense lo perverso de la lógica esta. Los bancos quiebran, el gobierno los rescata, les inyecta dinero, quiebran por su propia falta de prudencia y por su propia falta de cuidado. Otros, en las mismas jurisdicciones, no quiebran y ganan mucha plata. Quiere decir que era posible hacerlo bien. No había nada, ningún virus que los obligara a ser incompetentes. Ni tampoco a los reguladores a que se les pasara de noche lo que estaba pasando en los bancos estos. Unos lo hicieron bien y otros lo hicieron mal en la misma jurisdicción. ¿Y qué pasa? Que ahora a los que lo hicieron bien y no necesitaron inyecciones del gobierno, les cuesta más trabajo fondearse, porque a los otros que lo hicieron mal y sí tienen capital del gobierno, resulta que el mercado les presta más dinero porque siente que es como prestarle al gobierno. Eso es como el mundo al revés. Claro, ya se han dado cuenta los que sí tienen dinero del gobierno, que no siempre es muy cómodo tener ahí a los ministros y a los viceministros, señor Torres, estar por ahí teniéndolos en el directorio y diciéndoles cuánto tienen que ganar y qué le tienen que prestar y todo lo demás. Y entonces algunos están, si pueden, ya devolviendo el dinero. Pero el problema que tenemos solo con el tema de competencia, piénsenlo un poco, a la hora de la salida, de la normalización. Así que, bueno. Bueno, le voy a pedir, le voy a rogar que sea más breve en las respuestas, porque sí, aparte de que me está fastidiando muchas de las preguntas que han llegado con todo esto, pues bueno, hay un paquete relacionado, que sigue relacionado con la crisis internacional. Isabel Campos, por ejemplo, pregunta, ¿usted cree que no llegamos al crash financiero? Miguel Santernás, del Bank of America, dice, ¿cuál será el modelo económico mundial después de la crisis? Hay otra pregunta que dice, ¿qué brotes verdes o retoños, como usted les llama, aparecen o es solo apetito lo que la gente... El crack financiero, bueno, pues yo creo que si este no fue un crack financiero, ¿qué les puedo decir? ¿Cómo lo quieren? No me lo puedo imaginar. El modelo económico después de la crisis. Miren, yo creo que lo peor que podríamos hacer es restringir la creatividad, la iniciativa y la innovación. El único problema es que los gobiernos y las autoridades y los reguladores y los supervisores tienen no solo la tarea, sino el deber y la obligación, a nombre de toda la sociedad, de encaminar y de encauzar la creatividad, la innovación, por un camino que sea consistente con el mejor beneficio de la sociedad. Por eso es que Tremonti busca un legal standard y por eso es que la Angela Merkel busca un global charter. ¿Qué es lo que esto indica? ¿Qué es lo que señala? Una insatisfacción enorme con el estado de cosas, porque obviamente la situación de hoy no es buena. Y entonces, mejor regulado el futuro, mejor supervisado el futuro, no inhibida la creatividad ni la innovación, ciertamente mejor integrado el mundo y ciertamente con mejores asimetrías, menores asimetrías de información,
un mundo que cuando menos sea capaz de hacer la ronda de Doha. Hombre, la ronda de Doha es así el low hanging fruit, ¿no? Es la fruta ahí que es madura, que está lista. Si no podemos hacer la ronda de Doha, ¿cómo podemos aspirar a coordinar el tema de la pobreza, el tema de la salida de la crisis, el tema del cambio climático, que requiere muchísima más complejidad, mucho más recursos, mucha más voluntad política y mucho más cooperación internacional? De manera que ese es otro. Y finalmente también el hecho de que los negocios, incluyendo al sistema financiero, están y deben funcionar en favor de la sociedad, no solamente de sus accionistas. Que no es que los accionistas no tengan importancia, ellos tienen que tener beneficios, pero el beneficio de los accionistas o de los administradores de los negocios no puede ser de ninguna manera el único criterio prevaleciente para evaluar y para ver si es que están o no haciendo las cosas bien. Brotes verdes hay varios. Menos estrés en los indicadores financieros, quiere decir los spreads están bajando, las condiciones de otorgamiento del crédito en algunos casos se están aflojando, el porcentaje de aumento del crédito en algunos casos se está viendo que es más franco, el número de negocios de mergers, acquisitions y una serie de otras cosas que se empiezan ya a hacer, que antes no se podían hacer por falta de financiación. Y uno de los temas que más afectó el mundo y que más provocó la caída de la economía internacional es el hecho de que dejó de haber crédito para la exportación. El crédito para la exportación era increíble que se haya terminado. Era como el pan y la mantequilla de los bancos y de los negocios. La carta de crédito. Y aquí la CESE, ¿no? Que le daba la garantía a un crédito de un banco, el banco le daba el crédito al exportador o le daba el crédito al importador del otro lado por cuenta de un exportador español, y el CESE le garantizaba el 30 o el 40 o el 50. Bueno, pues todo eso se acabó, se paró. Ahora apenas, lentamente, los grandes negocios del mundo. Nosotros estamos en París, estamos hablando mucho con muchas de las empresas, las propias empresas francesas muy grandes, que están sufriendo estos problemas de financiación, los problemas, las empresas europeas, en fin, y los compradores, los importadores que no pueden montar los paquetes de financiación, incluyendo cuando quieren comprar. Normalmente antes cuando uno compraba se peleaban por armarle un paquete de financiación y venían los italianos y los franceses y los españoles y los alemanes y los americanos todos a competir para ver quién le daba el mejor paquete. Bueno, pues ahora el asunto no hay. Eso es otra de las grandes razones por las cuales la economía mundial no funciona, porque no funciona el comercio, que se ha caído 12, 13%, no sé qué, y porque no funciona el financiamiento comercial. Hay una pregunta muy concreta de Andrew de Reuters que dice que si ve posibilidades de que la crisis global sea menos larga y que a final de 2009 esté en los principios de la recuperación en lugar de en 2010. Yo diría que sí. El problema de recuperación no quiere decir que empecemos a tener unas cifras positivas muy claras, pero primero que deje de contraerse la economía mundial. Primero hay que dejar de caer, y después habrá un periodo de estabilidad en que tengamos buenas noticias, malas noticias, buenas noticias, malas. Y luego lo que nos está pasando ahora, Miguel Ángel, que de repente un día dice, oye, es que el mercado de la vivienda, nada menos que el de la vivienda, en Estados Unidos ha mostrado que en marzo un indicador muy positivo, y luego viene la noticia de abril que dice que sigue cayendo el precio de las habitaciones, de las viviendas familiares en Estados Unidos y que ya lleva el 16% este año, no sé. Bueno, o sea, dice, se le eleva a uno el espíritu y a la semana siguiente viene otra que por ahí, por el mismo sector, le da a uno en la cabeza y se le quita el entusiasmo y así otra vez. Eso es muy típico y lo vamos a estar viendo una y otra vez de estos periodos de crisis y salida de la crisis. Pero otra cosa más, y aquí sí que nos pueden ayudar los medios de manera muy importante. Ya sabemos lo que va a pasar con los indicadores más importantes. Ya sabemos cuál es más o menos el rumbo que va a seguir el crecimiento, el desempleo, la inflación, los tipos de interés. Claro, hay algunas bandas ahí, pero lo que pasa es que cada vez que volvemos a publicar lo que ya sabemos que iba a pasar, otra vez, a rasgarse las vestiduras, ¿no? Decir, pero qué terrible. Cuando es algo que ya está ahí,
Claro, no es que sea bueno que pase lo que dijimos que iba a pasar, sí es malísimo, pero el problema es que ya tendríamos que estarnos enfocando un poco más en los temas de salida, en los temas de solución, etcétera, porque todo lo que está sucediendo está escrito. Está escrito por la OCDE, no, pero también está escrito por algunos más, ¿eh? Entonces, si ya está escrito, ¿para qué estamos dándonos tanto sufrimiento adicional, no? Bueno, pues vamos por las soluciones, ¿no? Hay dos preguntas que le meten el dedo en el ojo, no a usted, a la OCDE. Y dice José Luis González Valvé, de Tecniberia, dice, ¿no piensa usted que organizaciones globales como la OCDE, además de explicar la crisis a toro pasado, deberían de haberlo previsto y avisarnos? Y en parecido sentido, José Manuel Aguilar, del Instituto Norte Sur, dice, ¿no cree usted que los análisis que hacen de la crisis la OCDE y también agencias de Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial, entre otros, no están analizando en profundidad el componente cíclico y, por tanto, inevitable tras el largo ciclo expansivo y especulativo anterior? Bueno, son dos preguntas diferentes, muy diferentes. Voy a contestar la última primero, que si no estamos calculando el componente cíclico, hombre, si cada 5 o 6 años hubiera un añito de estos, nunca avanzaríamos, porque se ha perdido lo que hemos ganado en tantos años. No, esto no es un ciclo, esto es un desastre. Esta no es una evolución, esta es una demolición. Así es que no es un ciclo. Esto, ahora que le calculamos mal, guilty as charged, absolutamente. Y no lo digo por la OCDE solamente. Aquí vuelvo al tema. Los reguladores, masiva falla. Los supervisores, masiva falla. Miren, yo todavía en el año 2000, ¿qué? En el año 2007, en agosto, estábamos en Jackson Hole, en una reunión que organiza la Reserva Federal cada año, ahí en Wyoming, ahí en medio de nada. Y resulta que, porque es medio del campo, ahí en medio de un parque nacional, solo hay alces y caribús y todo. Y bueno, y banqueros centrales ahí con algunos funcionarios de organismos internacionales como yo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un señor que se llama Ned Gramlich, que era gobernador de la Reserva Federal, que escribió un libro entero, y en el 2007, en agosto, se leyó un mensaje de Ned Gramlich, que se estaba muriendo de leucemia y murió unas pocas semanas después. Ya no pudo. Rick Mishkin, gobernador de la Reserva Federal, leyó él el texto, en donde decía que el tema de la expansión explosiva de las hipotecas iba a crear un enorme desastre. Ese era un señor, no era un académico, era un gobernador de la Reserva Federal de los Estados Unidos que estaba escribiendo sobre eso, es decir, ellos estaban viéndolo en el foro en el cual normalmente están evaluando eso todos los días y donde tienen la mejor información todos los días. Ahora, déjenme decirles sobre el tema del Fondo Monetario, por ejemplo. Hay una cosa que se llama el FASP, o el FSAP, que es algo así como el Assessment of the Financial System Assessment Program, que quiere decir básicamente que el Fondo Monetario se mete a fondo a ver qué tan estable, qué tan fuerte, qué tan importante y qué tan sólido está el sistema financiero de cada país. ¿Ustedes saben cuántas evaluaciones se han hecho de los Estados Unidos hasta ahora, bajo ese programa que los Estados Unidos apoyan, financian, fondean, insisten en que se vea el de Turquía y el de México y el de esto y el del otro? De Estados Unidos, ninguno. Ahora han dicho que sí, que todos parejos, todos parejos, Dijo, oye, como dicen en México, después del niño ahogado, tapan el pozo, ¿no? Bueno, y en Inglaterra, todos parejos también, ¿no? Bueno, eran los de sus sistemas financieros, había que haber empezado por ahí, porque eran los que tenían el efecto sistémico. Pero ¿qué pasa? Que, hombre, no es que uno no le diga a los americanos o a los ingleses o a los alemanes o a los japoneses qué hacer. Es que la disonancia cognitiva
dura. O uno no quiere oír, o uno siente que ya tiene uno todos los consejos que uno puede recibir. Y miren que en Estados Unidos tienen todos los consejos que puede recibir, porque hay 3,000 universidades y cada una de ellas tiene 10 expertos que le pueden uno decir exactamente qué es lo que va a pasar mañana y dentro de 10 años. Y tienen todas las instituciones y los think tanks, y tienen de derechas y de izquierdas y de todo lo que... O sea, tienen una cantidad de talento y de información y de gente dedicada solamente a la investigación, que es lo que los hace tan diferentes casi de todas las demás sociedades del mundo, que están tantas millones de gentes dedicados solo a generar conocimiento. Pero si finalmente los encargados de las decisiones no se hacen eco de esas informaciones y de esos temas y de esas señales de alerta, pues, ¿no? Si son el dueño de la pelota y el referee y el que escribe el libro de las reglas, finalmente eso se necesita. Ahora yo creo que la responsabilidad, el nuevo gobierno, el señor Gaina, lo primero que dijo fue, reconocemos la culpa. Que es muy buena forma de empezar. Y luego vamos a tratar de arreglar las cosas y además, por supuesto, vean nuestro sistema financiero. Bueno, vamos. No, nunca es tarde para empezar bien. El tema de la responsabilidad final, les quiero decir, el tema de la OCDE, sí teníamos alguna, quiero decir también que algunos de nuestros expertos y algunos de nuestro comité de mercados financieros hizo algunas llamadas de alerta, pero no les quiero decir que fuimos ni medianamente competentes en esta materia. Otra razón por la cual este concepto de la red de organizaciones internacionales es importante. Al Fondo Monetario le ignoraron, al Banco de Pagos Internacionales le ignoraron, no sé si el Banco Mundial se haya pronunciado en esto, a nosotros no nos hicieron demasiado caso, pero ¿qué pasa si nos unimos el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BIS, la OCDE, la OIT, a lo mejor también el UNDP, el PNUD, y los 5 o los 6 levantamos la voz y decimos, cuidado, se vuelve muy difícil ignorarnos. A lo mejor nos hacen caso y a lo mejor no, pero cuando menos van a tener que tener muy buenas razones para no hacernos caso. Esa es otra de las razones por las cuales a los líderes políticos del mundo les conviene tener una red bien, con un entramado fuerte y con una comunicación muy cercana de las organizaciones internacionales, porque pueden decirles a ellos mismos lo que nadie más les está diciendo en sus propios países, o si se los están diciendo no son las personas o las instituciones correctas, y también porque ellos tienen muchas limitaciones para actuar, están en coaliciones, a veces están en minorías, a veces su socio de la coalición está en desacuerdo con las medidas que se van a tomar, etcétera. Por eso es buena medida lo que pasó en India, porque ahora van a poder ser mucho más francos en términos de cuáles son las decisiones que tienen que tomar sin tener que tener tantos socios para negociar. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que efectivamente, por eso digo que hubo una falla de los reguladores, de los gobiernos, de las instituciones privadas también, de los bancos, en fin, pero también de las organizaciones internacionales, porque, entre otras cosas, nuestros socios principales no han querido o no han concentrado su atención en esto. Angela Merkel es la que ha estado más concentrada en cómo puede sacarnos más jugo. Jonathan House de Don Jones pregunta, ¿la amenaza de Standard & Poor's de bajar el rating al Reino Unido representa una nueva escalada en la crisis? Y Emman Ross Thomas de Bloomberg pregunta, ¿cómo evalúa usted la probabilidad de que Estados Unidos pierda su rating AAA? Pues francamente yo creo que Estados Unidos, Inglaterra, Grecia, España, Irlanda tendrían que darle un poco de apoyo a las agencias calificadoras para ver si recuperan su prestigio y su credibilidad. Y entonces habrá que preocuparse por lo que digan las agencias calificadoras. A mí me parece, cuando yo leí que le habían bajado el rating a España, me pareció una insensatez de un país que tiene 10 años con superávit y que tiene una deuda de una de las más bajas de todos los países de la OCDE,
Porque al final, ¿qué es lo que califican las calificadoras? Lo que califican en favor del público que no sabe y que no tiene por qué saber, porque el tema de la educación financiera es uno de los grandes agujeros de nuestra educación. Todos los que yo ayer estuve con ayer estaba en Lisboa, antier estaba con Javier Darcos y con Christine Lagarde en París, donde había 50 países, España estaba representada y estábamos hablando de educación financiera y de cómo podemos hacer un lanzamiento, un relanzamiento del tema, empezando por las primarias y terminando por la universidad y como educación para adultos permanente, para que no nos vuelvan a pasar accidentes como estos, ¿no? Pero yo les diría lo siguiente, el problema de que una calificadora diga que es AAA es que hay muy pocas probabilidades de que haya un default. La deuda de España en moneda local, que es el euro, en un país que tiene cada vez menos deuda, ahora está aumentando, como todos los países del mundo, les está aumentando la deuda por los paquetes estos de emergencia, y en donde cada vez tenía mejor posibilidad de asegurar el pago de sus deudas, en donde hay una cultura fiscal absolutamente probada, en donde hay responsabilidad fiscal del gobierno, en donde hay además un sistema financiero perfectamente desarrollado que ha desarrollado una cultura de pago. Aquí no hay una cultura de impagos. ¿Cómo es posible que le digan a España que le han bajado el rating? Es que se han metido a un tema que es la calificación de las políticas y francamente esa no es su ventaja comparativa, con todo respeto. La ventaja comparativa de ellos era evaluar todo y decir ¿qué posibilidad hay de que paguen sus deudas? Porque aunque tenga uno problemas económicos y financieros, si uno no está uno en in extremis, pues uno sigue pagando las deudas, sobre todo las deudas en moneda local. Entonces, y miren, y además hay unos países pues más iguales que otros, ¿no? Uno no puede poner en la misma mesa el tema, los problemas fiscales de Grecia con los problemas fiscales de España o los problemas fiscales de Irlanda o el hecho de que algunos de las deudas de los bancos de Islandia son más grandes que el PIB del país. ¿No? ¿Qué banco está en esa situación? Ninguno. O sea, no es posible. Así es que el hecho de que le vaya a mí me parece absolutamente inenarrable que le quieran bajar la calificación a Inglaterra. Y que se hable de que le van a bajar la calificación a los Estados Unidos, que no han ido a ver las imprentas de la Reserva Federal. Jo. Hay otras consecuencias, pero hay inflación, pero dejar de pagar. Bueno, Germán Rojas de la FAO pregunta, ¿cómo se organizan los subsidios de la agricultura en los países de la OCDE con la apertura de los mercados que propugna la organización en su respuesta estratégica a la crisis? Pues mal. Uno de los leitmotivs que hemos estado diciendo es, bueno, primero, termina en Doha, pero además, por favor, terminen con esos subsidios, 1 billón diario, ahora ya 300 billones al año parecen poco, ¿verdad? Pero sí, pero ahora ya la unidad de cuenta son los trillones, en inglés cuando menos, pero la verdad es que, vamos, tenemos problemas estructurales como por ejemplo la seguridad alimenticia, que no se ha desaparecido a pesar de que ya bajaron algo los precios de los alimentos. Siguen estando por encima de los promedios de los últimos años y cada vez que hay un susto, cada vez que hay una sequía, todo el mundo cierra sus fronteras, cierra las exportaciones y se exacerba todavía más y los mercados se van. Y lo estamos viendo cuando hay desequilibrios fundamentales que no se resuelven, como el de la energía. Ahora estamos ya otra vez con $62 en el barril. Y $62 el barril hubiera sido motivo de 1 punto menos de crecimiento mundial hace 3 o 4 años antes de que subiera a 150. Y entonces,
¿qué sucede? Pues que todavía hay algunos subsidios por no producir todavía. Y todavía hay subsidios por la producción en lugar del consumidor y todo. Realmente hay una distorsión enorme. ¿Pero por qué? Porque además el peso político de las clientelas agrícolas en el proceso de decisiones de los países que están tan fuertemente comprometidos con estos subsidios es enorme y es un múltiplo de la importancia que tiene el sector primario en las economías o inclusive de la población que vive ahí. Pero tiene que haber una mejor forma, porque lo que pasa es que estos subsidios benefician a un puñado y afectan a millones y millones y millones. Sería mucho más fácil tomar y dirigirle mucho más y mejor los subsidios a los beneficiarios y no tener estas enormes distorsiones que al final acaban. ¿A quiénes queremos ayudar? A los más pobres. Queremos ayudar a los países en desarrollo. Queremos ayudar y con este tipo de cosas pues son discursos, porque lo que hacemos es cerrarles el paso. Y además, como no terminamos Doha, que entre otras cosas tiene que desmantelar estos sistemas, pues entonces todos los días nos llenamos la boca de decir que hay que ayudar a los más pobres y todos los días actuamos en contra. Y además, en tiempo de crisis empezamos a decir que la caridad empieza en casa. Algunos de los principales países de Europa están empezando a reducir su ayuda para el desarrollo por debajo de los compromisos que habían hecho en Gleneagles y de las metas de desarrollo del milenio. Y lo justifican diciendo que están muy apretados en sus presupuestos por la crisis. Cuando estamos hablando de que den el 0,15 o el 0,20 o el 0,7, el máximo, los que dan más, que son los noruegos y los que dan los daneses y que están los holandeses que están en 0,7 a 1%, el 1%. Cuando estamos hablando de los trillones estos que se están aventando a todos estos errores para tapar los agujeros que hicimos por errores de políticas. Entonces, no, es absolutamente inconsecuente el tema de los subsidios con el tema de estas aperturas de los que estamos hablando. Es precisamente lo contrario, diría yo. Con respecto al petróleo que usted acaba de mencionar, José Luis Martínez pregunta, ¿en qué medida un encarecimiento aparentemente especulativo del petróleo no podría alterar una salida ordenada de la crisis? Es uno de los riesgos, digamos, de los que llaman downside risks, quiere decir, de aquellas cosas que se pueden poner peor y que pueden afectar la salida de la crisis o pueden prolongar la crisis. Y eran de los temas que decíamos que era downside risk, inclusive cuando estábamos muy bien y que había otros problemas diferentes. A mí lo que me preocupa, y nosotros analizamos constantemente el tema de los mercados de la energía, porque tenemos, por cierto, a un distinguidísimo español, Luis Echavarri, viendo la Agencia de Energía Nuclear, que ese no es para armas de destrucción masiva, eso es solo para kilowatts, y que ahora, por cierto, está compitiendo como candidato español para la Agencia Internacional de Energía Atómica, para dirigirla, lo cual a la OCDE le causa un enorme orgullo y a los españoles más, seguramente. Pero, por otro lado, tenemos también en casa a la Agencia Internacional de Energía. Y los diagnósticos son muy claros. A $150, cualquier cantidad de tecnologías sustitutivas, de agregados, de inversiones, de refinerías, de arenas bituminosas, que son carísimas de procesar y además que tienen altísimo contenido de carbono, cualquier cantidad de yacimientos de carbón y, por otro lado, cualquier cantidad, inclusive de tecnologías limpias para limpiar el carbón, como las de la captura y secuestro de el carbono y también de poder inyectarle el carbono en alguna caverna subterránea o submarina o lo que sea, todas ellas tecnologías muy caras de desarrollar y de mantener, eran absolutamente viables. Bueno, a 100 también, a 70 casi todas, a 60 algunas y a 50 y a 40 pues empezaron a descontinuar las inversiones en refinerías, ya no digamos en tecnología experimental, en refinerías de las más básicas.
Y entonces, ¿qué pasa? Que el tema de los precios tiene ese efecto, y es el hecho de que hay ciertos precios, digamos, de equilibrio, en donde permiten que avance la tecnología y también la parte verde, y por otro lado, a los precios de 40 o de 30 y pico que se cayó, empezaron a descontinuarse muchas de las inversiones que eran necesarias para poder igualar ¿qué? Pues la futura oferta y demanda, porque de demandas ya sabemos dónde están ahí guardadas, están inhibidas, están ahora en el closet esperando para salir el momento en que se normalice el crecimiento de la economía mundial. Y ya sabemos de dónde vienen también. Vienen de China, vienen de India, vienen de Brasil, vienen de México, vienen de los países que todavía tienen un consumo subóptimo de energía, pero que además están gastando menos energía por unidad de PIB que producen que de lo que se hace en los países industriales. Y entonces, pues que en el primer momento en que se generalice la recuperación podemos ver efectivamente otros desequilibrios en materia del petróleo que haga que otra vez tengamos unos picos y otra volatilidad. Y aquí lo que mata es como las balas, ¿no? Que dicen, no, la bala no mata, es la velocidad, ¿no? Bueno, pues igual aquí no es que mate que los precios se mantengan a cierto nivel durante un largo tiempo, lo que mata es la volatilidad. Hay muchas preguntas sobre España de periodistas: Olaya Argueso de la cadena SER, Calixto Rivero de Expansión, Esteban Martínez Murga, Informativos Telecinco, Irene Rivas del Economista, luego Luis Suárez, presidente del Colegio de Geólogos. En fin, todas vienen a acabar en un mismo punto de destino, que es las reformas y la reforma laboral, la posible reforma laboral en España. Usted preguntan, ¿cree que es necesaria una reforma del mercado laboral en España? Y si es así, ¿en qué sentido? ¿Abaratamiento del despido, rebaja de cotizaciones sociales? ¿Qué opina, además de esta pregunta, le preguntan, ¿qué opina usted sobre las previsiones económicas del Gobierno? ¿Usted aún mantiene que la economía crecerá en 2010 1,6 y que el PIB solo caerá un 0,1 en el 2009? Miren ustedes, en unos días más, 24 de junio, el economista en jefe de la OCDE va a presentar sus proyecciones anuales. Es un momento muy importante para nosotros porque las hacemos julio-junio en nuestra reunión anual de gobernadores, la ministerial, a la cual, por cierto, asistirán muy altos representantes españoles, lo cual nos llena de satisfacción y también nos sentimos muy honrados, y ahí vamos a presentar nosotros nuestras proyecciones. No quiero adelantar innecesariamente o indebidamente cifras que todavía están siendo ajustadas. Y luego porque además ahora me he encontrado con que en los países dicen, pero ¿cómo dice usted que vamos a crecer al menos 1,8? Si vamos a crecer, yo creo que solamente vamos a crecer al menos 1,5. Digo, ¿y se siente usted más cómodo? No, es como que el traje le queda a uno un poquito más apretado, un poquito más luz. ¿No? Es horrible, ¿no? Eso de que uno va a crecer negativo a cualquier cantidad que no sea, se siente igual de mal, ¿no? Es como cuando decían, ¿estamos en recesión o no estamos en recesión? Dice, mire, no sé, pero si es menos 0,1 por 6 meses sí estamos, y si es más 0,1 no, pero y se siente igual de mal, pues sí. Y entonces yo lo que creo, les puedo asegurar, es que lo que vamos a confirmar es que serán proyecciones que confirmen estas muy malas cifras que conocemos, pero quizá con una diferencia. Y me atrevo a decir esto. Será la primera vez en varios años, en 2 o 3 años, y en varias observaciones que hacemos, en donde no deterioremos el horizonte o deterioremos la proyección previa. Nuevamente, ya conocemos lo que va a pasar, ya escribimos la historia, y entonces lo que vamos a hacer son algunas pequeñas variaciones. Luego parece como en los episodios de las telenovelas, ¿no? La última escena del episodio de ayer es que estaba así con el puñal, oye, el otro estaba a punto, ¿no?
Y entonces en la siguiente le cuentan uno un poquito del antecedente y resulta que a la hora que estaba así se abre la puerta, entra alguien más y lo toma y no matan a nadie y todo muy bien. Bueno, pues aquí de repente no es tan dramático los cambios del escenario, pero sí lo que hay son algunos cambios de matiz y también las políticas. Las políticas cuentan, si para eso están los gobiernos. Y también estos impactos de estos paquetes cuentan. Y también cuenta cuando en Portugal ayer, eso de en inglés, los paquetes de estímulo fiscal decimos que tienen que ser transitory y que tienen que ser targeted, temporary, targeted y timely, o sea, oportunos, y tienen que ser transitorios, efectivamente, porque no pueden ser permanentes, pero también tienen que ser muy bien encaminados. Pero en Portugal, el ministro Teixeira dos Santos, para usar las T's, decía tiro certeiro, ¿no? Temporal, y luego decía tempo seguro, ¿no? O sea, le puso T's para poder hacer el equivalente, y la verdad, les puedo decir en esta materia, es que lo que vamos a hacer nosotros es, por primera vez, como digo, no deteriorar nuestras propias proyecciones, pero sí quizá extender un poco el horizonte con objeto de ir dando señales un poco más para adelante. Ahora el tema de España y el tema de si lo que se está haciendo es lo correcto y de si… Miren, la verdad es que no sabemos, pero sí tiene mérito que si uno lo intenta una vez y no ve unos signos muy claros de que el asunto se arregle, pues que uno lo vuelva a intentar. Y también la segunda, y también la tercera, y también la cuarta. Eso tiene mérito, porque eso tiene un costo político muy grande ante la sociedad, pero al final la obligación de los líderes es esa. Y estamos ante circunstancias inéditas y por lo tanto la fuerza de los fenómenos no la habíamos encontrado jamás. El tema de cómo se está dando el desempleo en España, la velocidad, la intensidad, la virulencia, es algo que no nos habíamos visto, que no habíamos visto en ninguna otra parte y que no estamos viendo, por cierto, en ninguna otra parte. Porque 160,000, 200,000 al mes, cuando en Estados Unidos todo el mundo estaba rasgándose las vestiduras porque había 500,000, solo que ahí hay 8 veces más o no sé cuánto. Entonces, ¿qué pasa? Que es que a veces no sabemos qué tan verde tienen que ser los paquetes. Bueno, pues algunos dicen, oiga, mire, por favor, a mí ya no puedo con la seguridad social, ya no puedo con los pagos del desempleo, y usted me está diciendo que además sea verde. ¿Ah? ¿Pero qué hacen los coreanos? Ojo, todo su paquete es verde. Y además, no es un paquete de 6 meses, es un paquete de 5 años. Verde, todo verde, verde, verde y cada vez más verde. Dentro de 10 años, Corea va a ser toda verde. Y además de tener el liderazgo tecnológico y el liderazgo de los automóviles y de esto y verde. ¿Y para dónde tenemos que movernos? Ya sabemos que para allá. Pero con la crisis todo el mundo estaba apretadísimo de presupuestos, entre otras cosas porque los ingresos son menores. Se hacen los esfuerzos excepcionales, se va uno con la deuda, se va uno con el déficit, ¿ok? Y va uno a lo verde. Y entonces, bueno, de repente ve uno que hay… Yo, por ejemplo, yo denuncié en lo que se llama el Social Summit, ¿no? la cimeira social, la cumbre social, porque los ministros del trabajo, del G8 y del G20 se reunieron por primera vez, nunca antes se habían reunido en la preparatoria para las cumbres, los del trabajo. Solo que como son muy modestos, en lugar de ponerle reunión del G8 de ministros del trabajo, le pusieron cumbre social. Y entonces, pero con toda razón, porque el problema es social, el problema es político, el problema es humano. ¿Y qué les dijimos nosotros? Oigan, pues yo veo que todos ustedes están muy preocupados, pero en sus paquetes de estímulo
Solo hay 5, 6, 8, máximo 10% dedicado específicamente al tema del empleo. ¿Por qué? Porque además el tema del empleo, el primer tema es proteger los que existen. ¿Por qué? Porque nuestras sociedades, y con la crisis, y con lo que sabemos de las recuperaciones en materia de empleo con las crisis, se tarda uno mucho en volver a recuperar el nivel de empleo precrisis. Pero además es posible que el desempleo de equilibrio, que esto lo que quiere decir es qué nivel de desempleo vamos a vivir de manera normalita en el futuro, sea más alto que el pasado. De manera que vamos a tener que vivir con más desempleados de manera permanente. Y entonces, ¿qué sucede? Que es carísimo mantener por mucho tiempo a una persona en el desempleo. Primero, porque mantenerla con los pagos de la seguridad social, o sea, puede ser. Segundo, por lo que deja de producir. Pero tercero, porque ahí tenemos a una persona que potencialmente hasta temas de desequilibrio y de problemas de dignidad, problemas de autoestima, etcétera. Y les dijimos, nosotros vemos muy pocas cosas de estos, muchas carreteras y muchos pintar la fachada de la presidencia municipal de los pueblitos, que bueno, todo eso genera empleos. Pero primero hay que mantener los empleos que ya están, porque los otros no. ¿Cuántos paquetes de estímulo fiscal del 3 y del 4% puede uno estar haciendo cuando uno ya tiene un déficit del 8, del 9 o del 10%? Pues no muchos, porque además los mercados no empiezan a hablar de las rating agencies. Entonces, yo creo que tiene mérito, representa valor, coraje, aceptar que no es que uno se haya equivocado, es que no fue uno suficientemente ambicioso porque uno no leyó suficientemente la profundidad del problema. Y ese mea culpa le va a ayudar a la gente para que las nuevas medidas sean apropiadas. De manera que yo no podría, primero, humildad desde el punto de vista del diagnóstico. Todos nos equivocamos, sí, pero tercero, lo primero que hay que hacer cuando uno se equivoca es reconocer y echar marcha atrás o corregir. Apegarse férreamente a decir que uno tiene razón o que el diagnóstico se va a ajustar a lo que uno dijo, eso no va a suceder de todos modos y al final las consecuencias políticas son mucho peores que las consecuencias de corto plazo de reconocer que uno no hizo lo suficiente. He visto que hábilmente ha bordeado la pregunta y ha evitado decir si España necesita una reforma laboral. Déjeme decir esto, un momento. La última vez que vine aquí, o la penúltima, el gobernador del Banco de España había hecho un discurso muy bien estructurado, muy bien, pero solo habían salido ante el público algunos de los encabezados, y se usó esta expresión que usó mi tocayo aquí, que decía del abaratamiento del despido. Inclusive había sido criticado por algunas de las autoridades políticas más importantes del país. Y yo después leí con mucho cuidado el discurso del señor Fernández Ordóñez, porque me llamó la atención. Yo no esperaba estar involucrado en una discusión así. Yo venía a hablar de indicadores económicos y a felicitar a los españoles y también por el desarrollo del tema rural de España, en fin. Y resulta que me enredé en el tema este. Y es muy sencillo. Antier parece que hice muchas cosas antier, pero es que efectivamente fue un día largo. Estaba con el ministro del Trabajo de Francia en Bercy y con el señor Martin Hirsch, que es el encargado de la juventud y de la igualdad y no sé qué más cosas ahí en Francia. Un hombre muy distinguido del medio académico. Y les presenté el estudio que ya presenté aquí, por cierto, que ya presentamos con la embajadora, de los empleos para los jóvenes. Solo que ahora se lo presentamos pues en plena crisis, ¿no? Ahí a los franceses. Y de repente el señor Wauquiez, lo digo porque esto salió en los periódicos franceses, dice, bueno, le dará mucho gusto a la OCDE ver que estamos atendiendo sus recomendaciones, menos en un caso, y es el hecho de que no queremos degradar las garantías de los jóvenes, el tema de los trabajadores, los derechos. Entonces, yo contesté algunas preguntas y después dije, miren, permíteme antes de terminar hacer una aclaración. Nadie más que la OCDE
es defensor de los derechos de los trabajadores y nadie, como la OCDE, está documentando los problemas que tienen los jóvenes, las mujeres, los inmigrantes, las gentes discapacitadas en los mercados de trabajo del mundo y el problema de la inserción. Somos la institución que documenta mejor y algunas veces la única que documenta estos problemas en el mundo. Y por supuesto, no somos neutrales. Decimos claramente cómo se pueden manejar las cosas para ayudarles a estas gentes. Eso incluye a los mercados de trabajo en donde lo que queremos es que haya el mayor número de personas que tengan acceso al mercado. Entonces hay una palabra que cuando yo la digo frente a los líderes sindicales, recuerden lo que les dije al principio, a nosotros nos inspiran, entre otros, toda la cúpula sindical de los países de la OCDE. Yo tengo ese enorme privilegio y nuestros funcionarios tienen ese enorme privilegio, tienen a su disposición las opiniones y el punto de vista de los líderes sindicales de todos los países de ustedes. Y cuando yo digo la palabra flexibilidad, frío horrible a todos, a los líderes sindicales, porque generalmente lo que significa, ellos lo interpretan como que es flexibilidad para poder licenciar. Y en el fondo tienen razón, pero el problema es que eso implica la flexibilidad para poder contratar. Mientras que si lo que llamamos las EPLs, las Employment Protection Legislation, la legislación para protección de los trabajadores, es, entre comillas, excesiva, o lo que se paga por los cargos para la seguridad social por motivo del trabajo también es excesivo, como sucede en muchos países de la OCDE, el resultado es que se atenta en contra del trabajo al que queremos proteger. ¿Por qué? Porque si es carísimo crear un empleo, pero es más caro todavía deshacerse de un trabajador porque no funcionó, porque hay que hacer aquí, como le llaman, el pliego de expediente de… Sí, ¿no? LERE. Tiene un nombre muy elegante. Entonces, LERE, sí. Entonces, bueno, si esa cosa es carísima y es un triunfo salir con eso y todo lo demás, pues entonces, ¿qué pasa? Habrá una tendencia natural a poner más máquinas en lugar de más gente. Y eso pasa en el mundo entero. ¿Y qué sucede? Miren, en los países más adelantados en materia de derechos sociales, en los países más igualitarios, en los países nórdicos, en países como Alemania, hay diferentes niveles de salarios mínimos para los más jóvenes inclusive. ¿Por qué? Porque entre otras cosas reconocen que si un empleador tiene la alternativa de emplear a una persona con experiencia altamente productiva y casi por el mismo precio tendría que emplear a un joven sin experiencia, pues ¿a quién va a escoger? Pues por el mismo precio voy por el que tiene más experiencia y entonces los jóvenes cada vez menos. ¿Y qué está pasando hoy? De por sí el desempleo de los jóvenes es entre 2 y 3 veces más alto que el promedio y ahora se está volviendo 4 y 5 y 6 veces en los países de la OCDE por la crisis. Entonces no es un tema de abaratamiento del despido, es un tema de poder eliminar todos aquellos sesgos que existen dentro del esquema laboral que atentan en contra de la creación de los empleos y también de una cierta segmentación, no de los derechos, pero sí de la remuneración. ¿Qué está pasando en Japón? Que ya el 40% de la fuerza de trabajo es irregular o con contratos de corto plazo que prácticamente no tienen garantías. ¿Por qué? Porque era muy caro el esquema, el otro esquema, el normal, el de la Mitsubishi, que a las 8 de la mañana le cantaban el himno de la Mitsubishi y 40 años después se jubilaban y se retiraban encantados de la vida con la Mitsubishi. Se acabó. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa?
pues que entonces nosotros no queremos una situación así. ¿Quiénes son los primeros que se están yendo sin garantías? Esos. Entonces, no es posible estar en un mundo pendular entre unos trabajadores que ya están adentro y que lo que quieren es proteger el cerco y no dejar que nadie más entre. Y esto lo digo con todo respeto, es natural, es humano, pero también hay que pensar en los que están afuera y que quieren entrar. Y en sociedades que se están envejeciendo, que está cayendo el tamaño de la población económicamente activa, etcétera, a lo mejor no sienten ustedes tanta presión. Ahora con los migrantes, en el caso de España, sí. Pero hay sociedades en donde todavía no han llegado a esa estabilidad demográfica y en donde los jóvenes están pidiendo oportunidades y los que están adentro tienen estos sistemas de protección. Entonces, ¿qué pasa? No es un tema de garantías, somos los primeros en exigir garantías para los trabajadores. Es un tema simplemente de reconocer que los mercados actúan de manera racional y que si no ajustamos los estímulos, lo que vamos a provocar es una mayor incidencia del desempleo en los más vulnerables. Le voy a preguntar como última pregunta sobre México, porque hay dos preguntas de dos corresponsales de periódicos de ahí, Armando González de La Jornada y Carlos Meza de la agencia Notimés. Pregunta uno, ¿la recesión que vive México en estos momentos se puede comparar con la del 94? ¿Cuáles son las claves para salir del hoyo? Y Carlos Meza, ¿tiene la OCDE datos sobre la caída del PIB en México por los efectos de la gripe A? La recesión de México pues está en muy buena compañía. Si México estuviese como en la crisis del 94 solo, y si México hubiese cometido los errores de política económica que cometimos los que éramos responsables de la política económica entonces, en mayor o menor medida, pues entonces los mexicanos dirían que, vamos, estamos pagando por nuestros propios errores. No es el caso. México hizo lo que tenía que hacer, lo hizo bien. México tenía presupuestos en equilibrio, México hizo buen uso de sus excedentes del petróleo, los distribuyó a los estados, a los municipios. México es un país muy pobre, México es un país donde el 50% de la población es pobre y el 25% de la población es muy pobre, de manera que necesidades hay todas, pero tiene un buen gobierno y tiene un gobierno responsable y tiene unas autoridades financieras y económicas experimentadas y además competentes. Entonces, hay que decir que el caso de México, como el caso de muchos otros países en desarrollo, que está sufriendo una recesión que causaron otros, un impacto que causaron otros, un daño que causaron otros, pero que lamentablemente el primero que tiene que ayudarse a sí mismo para salir del agujero es México y los mexicanos, porque el apoyo que van a recibir de otros no será en la misma proporción del daño que les han importado. Ya la Reserva Federal le puso una línea de crédito de 30,000 millones de dólares, que es una línea de swap, pero que claro, que el día que la empiecen a utilizar, se empieza, lo que pasa es que entonces hay vulnerabilidad, de repente se lo piensa uno dos veces. Luego 47,000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, qué cantidades, ¿no? Pero bueno, entonces hace poco las autoridades financieras de México anunciaron que tenían un blindaje, un concepto que se hizo famoso y efectivo hace algunos años, un blindaje financiero de 100 y pico mil millones de dólares. Hombre, ¿y qué pasó? Pues que el tipo de cambio remontó y las tasas de interés bajaron y el riesgo país bajó, porque se dieron cuenta de que México no estaba solo. Bueno, qué bueno que cuando menos el mundo salió a reconocer que algo parte del daño, pero el tipo de cambio estaba en 10 y llegó a 15. Y la bolsa estaba en 33,000 y ahora ya se ha recuperado el 50% y apenas está en 22 o 23,000. El daño es enorme, el daño a la confianza. Y luego la gripa. El tema de la gripa, yo lo que les voy a decir es lo que dijo el ministro de Hacienda, Carstens.
que se calcula que puede ser en 0,5 lo que le esté costando, pero le sigue costando. Cancún, Los Cabos, la Ciudad de México como principal destino turístico tiene ahora una ocupación de 10, 15, 20%. O sea, es un buen momento para ir, están baratos los paquetes. El alcalde de la Ciudad de México anunció ayer que prácticamente ya el tema de la emergencia terminaba por todo el tema técnico de los periodos de incubación, etcétera, y efectivamente se están dando un número de casos mucho mayor en otras partes del mundo, lo cual da el mentís a algún encabezado de algún periódico francés que decía la gripe mexicaine. Nuestro embajador mandó una carta absolutamente furibunda, muy justificado, y ahora estoy hablando exclusivamente como mexicano, porque todos estos países que reaccionaron así como de manera poco informada, de manera poco solidaria, además, bloqueando los vuelos y diciendo que, y aquellos que empezaron a bloquear la importación de productos porcinos, incluyendo de España, cuando ya estaba clarísimo que no eran los cerdos los que estaban transmitiendo la gripa. Bueno, pues todas estas actitudes extremas o poco reflexivas o poco justas ya se han ido atenuando, ya se han ido normalizando las cosas, y lo que se está viendo ya es una forma más científica, más ordenada, más solidaria, más cooperante, y en donde quizá el menor de los problemas en pocas semanas sea México. Pero eso le agrega 0,5% de impacto, cuando menos. Y bueno, yo lo que quisiera decir es que, hombre, cuando uno está creciendo al 4 o al 5 y le pegan a uno con 0,5, pero cuando uno está creciendo al -3 y de repente le pegan uno al -0,5 y lo ponen uno todavía más con números rojos, pues mala tarde y qué desafortunado. Así es que el tema de las proyecciones de la OCDE, no, hombre, si no necesitan los mexicanos las proyecciones de la OCDE. Acaba de salir la proyección del Banco Central y antes fue la proyección del señor Carstens, del INEGI de México, que están hablando de caídas muy importantes del producto, acentuadas todavía por el tema de la gripa, lo cual, como digo, es enormemente, pero también quiero decir como autoridad internacional, no como mexicano, pero lo digo con mucho orgullo como mexicano también. La transparencia, el coraje de los mexicanos, a una costa de pagar un precio de más del 0,5% del PIB, de denunciar en los primeros días, en cuanto tuvieron la evidencia. La pequeña demora que hubo es porque las muestras se tuvieron que ir no podían entrar a Estados Unidos, tuvieron que irse a Canadá y regresar y lo que ustedes quieran, pero de exponer al mundo que había el problema en México y entonces permitirle al mundo que inmediatamente subiera los niveles de alerta y prepararse, habrán evitado muchas infecciones y en el caso de infecciones muchas muertes. De manera que a los mexicanos habría que reconocerles y habría que agradecerles esto también. Bueno, la última pregunta, la última intervención la va a hacer Enrique Iglesias, secretario de Estado latinoamericano. Solo para primero agradecerle una vez más a Ángel esta brillante exposición llena de experiencia y de muchísimo sentido común y muy buen humor, todo lo que lo hace mucho más agradable. Yo creo que nos dejó dos grandes mensajes. El primero es con respecto a los brotes, creo que están ahí, yo creo que la verdad estamos empezando a salir, algunos países más rápido que otros. Creo que yo estuve en Estados Unidos esta semana y claramente hay una sensación de un cauto optimismo, por varios motivos. Primero, porque están empezando a dar resultados los proyectos de intervención, pero por otra cosa que me parece que es bueno recordar también, y es el estado de ánimo de una sociedad. Los americanos quieren creer que están saliendo. Y alguien me dijo el otro día, cuando les preguntaba sobre la salud de los bancos, me dijeron, creemos que están saliendo, porque además en esta ocasión no son los bancos los que van a salvar la economía, sino que la economía va a salvar a los bancos. Yo creo que es interesante el estado de ánimo, me parece que es un tema, y por eso que yo creo que van a seguir primero que los demás. Pero creo que es prudente afirmar que realmente hay indicaciones, pero lo segundo que dejó la exposición muy clara de Ángel es que realmente eso no significa que estemos realmente en el camino de un desarrollo dinámico del cual partimos.
Y creo que es muy importante otra reflexión al decir que hay que hacer cosas que no comprometan mañana lo que queremos hacer y a dónde vamos a llegar. Yo creo que ciertamente la preocupación central es pensar de que el mercado va a dar soluciones, pero lo importante también es que esas formas de intervención no sofoquen al mercado. El mercado ha sido la fuente de crecimiento importante. En los últimos años faltó regulación, faltó supervisión, pero también el exceso podría sofocar a lo que tenemos que apelar, que es la creatividad de la sociedad para empezar a salir, lo que no va a ser fácil y sobre todo no va a ser corto. Yo creo que es un largo proceso de acomodación donde habrá que encontrar los nuevos impulsos dinámicos que tendrán que venir de una sociedad que invierta más, pero no va a ser eso el punto de que vamos a salir ahora en los próximos etapas. Por tanto, yo creo que todo el sentido común que nos dejó el amigo Ángel deja para reflexión y sobre todo para seguir pensando cómo nos acomodamos con la innovación para que dentro de ciertos márgenes podamos empezar a acelerar un crecimiento que nos es necesario. Y una última reflexión, estoy muy estimulado de ver que América Latina en esta ocasión ciertamente no es parte del problema, sino que es parte de la solución. Y esto es un tema bastante bueno, sobre todo para España, que está tan ligado a América Latina en estos temas. Yo creo que de alguna forma es muy interesante ver que los países están saliendo incluso antes de lo que se estaba pensando, y eso nos hace bien y nos reconforta. Nada más. Luis Atienza, presidente de Red Eléctrica, tiene la palabra para la despedida. Quiero agradecer a Ángel Gurría por su intervención, ilustrándonos sobre la salida de una recesión global para la que hay dos respuestas, una respuesta proteccionista de sálvese quien pueda nacional y una respuesta coordinada, de coordinación en los estímulos monetarios y fiscales y de coordinación en las reglas de la gobernanza internacional. Creo que es muy importante el papel de los organismos internacionales para que prime esta segunda respuesta y le deseamos mucho éxito, porque después de este crudo invierno económico todos anhelamos los signos de la primavera. Muchas gracias.